Muy bien, buenas noches. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy, programado para la clase que es gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación. Es muy importante que en este tema recordemos algunos aspectos que ya se han llevado en otras asignaturas y que obviamente ahora nos van a servir de base para continuar con la parte funcional de lo que es el gasto cardíaco, el retorno venoso y su regulación. Cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos de un concepto bastante básico que es nada más y nada menos que el volumen de sangre que bombea el corazón a la aorta por minuto. Este volumen generalmente es alrededor de 5 litros por minuto. Cada que el corazón hace sístole, bombea alrededor de 70 ml efectiva, así netos a la aorta, y el cual obviamente se ir, va a ir fluyendo por la aorta durante la diástole. Si decimos que el corazón late 70 veces por minuto y bombea 70 ml de sangre, entonces estamos hablando de aproximadamente 5 litros, en realidad 4 litros 900 de sangre por minuto que va hacia a la circulación. Entonces, en este sentido, el gasto cardíaco es eso. Cuando hablamos de retorno venoso, obviamente hablamos de que la sangre que llega al corazón a través de las venas, en este caso de las venas cava superior e inferior, que se vacía a la aurícula derecha, es el volumen conocido como retorno venoso. Este volumen a veces aumenta y a veces baja. En tal sentido, entonces, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Del retorno venoso. O sea, si digo que bombea 5 litros aproximadamente por minuto, el corazón, ¿qué bombea? La sangre que le llega. ¿Y qué sangre le llega? A través de las venas, el, el concepto entonces es retorno venoso. ¿Cómo se regula este? Vamos a ver más adelante y vamos a ver valores normales del gasto cardíaco en reposo durante la actividad y vamos a ver también el valor normal de un retorno venoso normal y obviamente estaríamos hablando del mecanismo que hace que este retorno venoso, en las clases anteriores decíamos que hay una ley, la ley de Frank y Starling. El corazón, a medida que llega a la sangre, bombea lo que le llega. Si le llega mayor cantidad de sangre, mayor volumen, la ley de Frankenstein le dice a mayor volumen de sangre, mayor fuerza de contracción del corazón. A eso conocemos como ley de Frankenstein. Todo esto obviamente está regulado por la suma de requerimiento del flujo sanguíneo de todos los órganos. En otras palabras, el gasto cardíaco depende del retorno venoso, el retorno venoso del flujo de los tejidos y obviamente y del flujo de los tejidos depende del requerimiento de los tejidos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estaríamos hablando de que cada que hace sístole bombea 70 ml, 70, 70, 70, y si lo hace en un minuto, entonces estamos hablando de un volumen de sangre por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Seguimos. Seguimos. Aquí vemos lo que es la circulación mayor que empieza en ventrículo. Sí, empieza en los ventrículos. Aquí está la arteria aorta. Aquí está la menor que empieza también en los ventrículos, la arteria pulmonar. Entonces, cada ventrículo a través de la arteria bombea sangre hacia la circulación mayor, el izquierdo, y a la circulación menor, el derecho. Entonces, ¿qué decíamos que es gasto cardíaco? Que este volumen que bombea el corazón por minuto a la aorta. Esto va a los tejidos
órganos de todo el cuerpo, así sea del cuello abajo el tórax, del abdomen y pelvis, y del cuello hacia arriba el cerebro, la cabeza, ¿no es verdad? Entonces todo retorna a esta aurícula. Entonces ese es el gasto cardíaco, ¿no es verdad? Bombea por minuto y aquí decíamos que el corazón izquierdo bombea la circulación mayor, la sangre, 5 litros por minuto, eso es el gasto cardíaco, y la misma sangre que llega a todos los tejidos, tanto al cerebro como a las extremidades y al tórax, vuelve a la aurícula derecha y de ahí se vacía el ventrículo derecho. El retorno venoso es la cantidad de sangre que llega al corazón a través de la cava superior e inferior para luego bombear al pulmón y de ahí del pulmón llega a la aurícula, en este caso izquierda, y al ventrículo y luego se bombea. Entonces, si nos damos cuenta de qué depende que el corazón bombea a la aorta la cantidad de sangre, los 5 litros por minuto, del retorno venoso. Esto no se olviden, pregunta de examen. Luego seguimos. Decíamos también que acá, cuando le llega por alguna situación, llega mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, o sea, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, por eso es que se dice que el gasto cardíaco depende del retorno venoso. No se olviden eso. Luego tenemos que ver aquí que es lo mismo, pero solo en relación a lo que es la ley de Frank y Starling. A mayor cantidad de sangre que llegue al corazón, mayor debe ser la fuerza de contracción. A esto se conoce como ley de Frank y Starling. Entonces dice la ley, a mayor distensidad del músculo cardíaco, mayor fuerza de contracción. Entonces, cada que aumente el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, gracias a la ley de Frank y Starling. No solo también aumenta la fuerza de contracción, también aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque en la aurícula derecha aquí tenemos el nódulo sinusal, ¿se acuerdan? Es el marcapaso del corazón. El nodo sinusal, cuando llega mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, se estira, se distiende más, de tal suerte que aumenta la frecuencia de despolarización, con lo que estaríamos indicando que el retorno venoso aumentado, gracias a la ley de Frank y Starling, aumenta la fuerza de contracción y gracias a la distensión del nodo sinusal aumenta la frecuencia. De ahí que siempre tenemos que esa posibilidad, decimos, esa es vamos a decir así, un sistema de control de regulación intrínseca que tiene el corazón. La ley de Frank y Starling y la distensibilidad del nodo sinusal. Entonces, eso no lo olviden. Entonces, imagínense, no llega la suficiente cantidad de sangre, no llega, no va al pulmón, del pulmón no vuelve, entonces disminuye la cantidad de sangre del ventrículo izquierdo y disminuye el gasto cardíaco. Entonces, aquí vemos que el flujo sanguíneo a nivel de la circulación en todos los adultos es al menos, decíamos, 5 litros aproximadamente por minuto. A eso se conoce como gasto cardíaco. Entonces, el corazón, lo que decía, bombea 70 ml cada que hace sístole y lo hace 72 por minuto. Estamos hablando de 5.000 mililitros o 5 litros. Entonces, un gasto cardíaco normal que es afectado, disminuye el volumen sanguíneo
Y si disminuye el volumen sanguíneo del anterior tema, ¿se acuerdan? Disminuye la presión arterial. Y si disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo en los tejidos. Por lo tanto, el gasto cardíaco debe ser constantemente de 5 litros. ¿Cuándo habrá un efecto, una alteración de lo normal de gasto cardíaco? Obviamente, cuando el nivel básico del metabolismo, o sea, aumenta. Ahí hay aumento de gasto cardíaco. Cuando almorzamos, cenamos, ¿no? Entonces, cuando aumenta el metabolismo, aumenta el gasto cardíaco. Las personas que tienen un metabolismo aumentadísimo son hipertiroideos, entonces su gasto cardíaco es mayor porque el corazón late más veces por minuto y bombea más sangre por minuto. Durante el ejercicio, obviamente, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso. ¿Debido a qué? A que los capilares se dilatan en los músculos y al dilatarse los capilares disminuye la resistencia, aumenta el flujo y aumenta de todos los músculos, aumenta el flujo sanguíneo a nivel muscular y aumenta el retorno venoso y al aumentar el retorno venoso aumenta el gasto cardíaco. Con la edad, obviamente, a mayor edad, el gasto cardíaco va a ir disminuyendo cada vez más. El índice del gasto cardíaco, vamos a ver más adelante, en un niño es mucho mayor que en un adulto. Tanto así, ahorita vamos a ver que un anciano, su gasto cardíaco, su índice de gasto cardíaco es mucho menor. O sea, requiere menos, su circulación es mucho menor porque las actividades que hacen es muy baja ya casi es sedentaria en la edad del adulto. En el otro extremo, el niño no solo tiene actividad normal, sino también está en desarrollo, en crecimiento, entonces por lo que necesita mayor flujo, mayor gasto, índice de gasto cardíaco por la edad. El tamaño del organismo, obviamente, una persona que pesa y mide más que del estándar, obviamente tiene mayor gasto cardíaco, mayor volumen, mayor necesidad de requerimiento de gasto cardíaco. Esto es real porque, perdón, porque, gracias, porque se dice que una persona que pesa 70 kilos y mide unos 70, el promedio de gasto cardíaco es 5 litros. Entonces, a mayor masa muscular, mayor tamaño, mayor gasto cardíaco. Entonces, todo esto hace que el paciente todo el tiempo su gasto cardíaco sea normal. Tanto así que si está de pie o está de cúbito, el paciente, el cerebro debe seguir con el volumen normal del flujo sanguíneo, tanto así que el momento en que baja el flujo sanguíneo a nivel cerebral, la persona hace incluso puede llegar a perder el estado de conciencia. Entonces, todos los efectos que hagan que el gasto cardíaco se modifique garantiza una perfusión constante de requerimiento de nutrientes a todos los tejidos. Por eso es vital el gasto cardíaco. Aquí está de lo que le habla el índice del gasto cardíaco. Miren, normalmente se dice que una persona de 70 kilos, de unos 70 metros, mide, en realidad tiene una superficie de masa corporal de 1,70 m, 1,70 metros cuadrados. Lo que significa que el índice cardíaco, si hablamos que es normal y es de 5 litros, entonces decimos más o menos que una persona normal bombea 3 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos casi 2 metros. Entonces si fuera 2 metros sería 6 litros de sangre por minuto de gasto cardíaco si la superficie corporal de la persona es de 1,70 m.
en metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros partimos toda la superficie del cuerpo, la piel, la distendemos, teniendo en cuenta que todo el cuerpo sea distendido, aplanado, tenemos una superficie más o menos de 1,70 m cuadrados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ese es el índice de gasto cardíaco. Entonces, el flujo sanguíneo normal se hace a través de todos los vasos sanguíneos y lo hace de manera constante y todos los elementos de la sangre. No hay diferente composición en una parte del cuerpo y de otra diferente. Todo tiene lo mismo, solo que la diferencia es en la sangre arterial hay más oxígeno que CO2 y en la sangre venosa más CO2 que oxígeno. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del gasto cardíaco, ¿no es verdad? Llega al pulmón, se oxigena, esto es bombeado por el corazón izquierdo, ¿no? ¿Y de qué depende esta cantidad de sangre que llega al corazón izquierdo? De el retorno venoso, lo que llega al corazón derecho. Si llega menos, una hemorragia, una pérdida de sangre, entonces va a hacer que disminuye el gasto cardíaco porque va a disminuir el retorno venoso. Muy bien, aquí tenemos el control del gasto cardíaco por retorno venoso. ¿Cómo lo hace? Fácilmente. Entonces, todo lo que le llega al corazón derecho es producto de todo el flujo de los tejidos. Entonces, si en los tejidos hay vasodilatación por aumento de requerimiento de CO2, por aumento de requerimiento de oxígeno, glucosa y exceso de desechos y CO2, entonces hay dilatación en los tejidos. Entonces, a disminuir la resistencia a nivel capilar de los tejidos, entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye la resistencia, entonces el flujo sanguíneo aumenta. ¿Se acuerda? Flujo sanguíneo hemos visto. A mayor resistencia, menor flujo. A menor resistencia, mayor flujo. Entonces eso retorna de mayor cantidad. Aquí tenemos otro ejemplo que es lo mismo. Entonces no hay donde perderse. El retorno, el gasto cardíaco. Y gracias. Entonces, con esto hemos terminado el tema de gasto cardíaco. No se olviden. Aquí, para hablar de gasto cardíaco, hay dos términos que tenemos que hablar y decir claramente. El uno es precarga y otro es postcarga. Entonces, cuando hablamos de precarga, hablamos de la cantidad de sangre que llega a los ventrículos hasta el final de la diástole. O sea, el volumen sanguíneo que llega a los ventrículos al final de la diástole, entonces la precarga. ¿Sí? Es como el celular. ¿Qué es la precarga? Cuando yo agarro 30 pesos y cargo mi celular. Antes de gastar, tengo 30 pesos. Esa es la precarga. ¿Qué es la postcarga? La postcarga es la resistencia, o sea, la resistencia que debe vencer el ventrículo para bombear ese volumen que le llegó en la diástole. Entonces, un paciente que tenga problemas de poca cantidad de sangre que llega al ventrículo, a esos se llama disminución de la precarga. Entonces, si la persona tiene un vaso sanguíneo, se rompe y se sale la sangre, una hemorragia aguda, una severa, sale la sangre, lo que va a volver aquí va a disminuir. Entonces, disminuye la precarga. Entonces, cuando disminuye la precarga, obviamente estamos hablando que ha disminuido el retorno venoso. Si ha disminuido la precarga, entonces el corazón solo bombea lo poco que le llega.
Entonces, si no es igual cargar 50 bolivianos al celular que cargar 10 bolivianos. El que carga 50 tiene una precarga de 50. Y si cargó 10 nomás y él está acostumbrado a gastar 50, obviamente va a poder gastar solo 10. ¿Qué es la resistencia? Entonces, la fuerza que tiene que hacer para vencer esta resistencia, tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho. Entonces, la precarga del derecho es cuando el pulmón tiene que recibir la sangre y bombear. Si el pulmón se fibrosa o hay una embolia, entonces la poscarga del derecho va a estar aumentada. En el izquierdo, si hay una estenosis aórtica o hay una hipertensión arterial, entonces la poscarga está aumentada porque tiene que hacer mayor fuerza para vencer la estenosis o la presión elevada. Entonces a eso conocemos como precarga, poscarga, gasto cardíaco, retorno venoso. ¿Sí? Entonces, ustedes se acuerdan cuando hablamos de flujo sanguíneo, decíamos que la presión P1 máxima era aquí 100. La presión P2 máximo aquí era 0. Entonces, la diferencia de 100 a 0 hacía que el flujo sanguíneo sea normal. Entonces, eso es diferencia de presiones.